En 1856 se mandó construir una vía ferroviaria que uniera la pobladísima ciudad de Lahore, en Pakistán, con el resto de los lugares recién anexados a la corona británica. Los ingenieros encargados de tal tarea consideraron buena idea tomar la materia prima de unos extraños y misteriosos lugares que los naturales llamaban ladrillos en ruinas. Uno de estos sitios fue el pueblo de Harappa, el cual fue desmantelado y transformado en unas vías del tren. No se imaginaron entonces lo que se descubriría unas décadas más tarde, cuando los arqueólogos se interesaron por unos cuantos ladrillos rescatados por los obreros de las líneas ferroviarias. Allí estaba marcado un singular idioma que perteneció a una cultura tan antigua y tan fascinante como los míticos Sumeria y Egipto. Esta es la civilización que ya nunca pudo leerse. Hola viajeros del lenguaje, me da un gusto enorme volvernos a encontrar aquí, en una salida más hacia la historia del lenguaje. Hemos recorrido ya las tierras cercanas al río Nilo, pero también al Tigris y el Éufrates, con el afán de conocer cómo los seres humanos llegamos a concebir la escritura. Hoy nos tocará realizar un viaje un poco más largo, desde la antigua Mesopotamia hasta llegar a una región que gracias a sus fuentes fluviales también permitió el desarrollo de una civilización. Nos situamos en el Valle del Indo, cerca del río Indo, centro de la vida de la también conocida como cultura de Harappa. Cuando se descubrió que las vías ferroviarias del occidente de Pakistán se habían construido con las ruinas de valor histórico incalculable de los ancestros más antiguos de culturas actuales como la India, los centros arqueológicos se dedicaron a tratar de encontrar la mayor cantidad posible de restos en las ciudades aledañas. Así fue como hallaron las ciudades mejor preservadas de la hoy denominada civilización del Valle del Indo, Harappa y Mohenjo-Daro. Lo encontrado es impresionante para cualquier persona apasionada por el pasado de nuestra especie. Construcciones habitacionales, pequeñas y extrañas figurillas antropomorfas, sellos con símbolos parecidos a algún tipo de escritura e incluso enormes albergues de agua como piscinas que hoy en día se pudieran usar en competiciones. Pero sobre todo, se encontraron muchos unicornios marcados en todas partes. Al hacer las debidas comprobaciones, todos los restos encontrados pudieron datarse en fechas contemporáneas a la existencia de Sumeria y Egipto, durante los 3 milenios antes de Cristo. Se piensa incluso que ciudades mencionadas en textos sumerios de la época de Sargón de Akkad I, como Meluja, se refieren a esta zona bendecida por el río Indo. A su vez, los objetos hallados en Harappa y Mohenjo-Daro también nos permiten saber que los pueblos de estas regiones tuvieron comunicación, probablemente con fines comerciales, con los sumerios. Pero la cultura del Valle del Indo presenta un gran reto, no resuelto hasta el día de hoy. Su escritura ha sido indescifrable y por varios motivos. El primero es que se desconoce por completo la lengua que utilizaban, y podríamos pensar, lo mismo ocurrió con los egipcios y los sumerios. Pero en el caso de estas dos culturas, contamos con grandes descubrimientos como la piedra Rosetta, que traducía un mismo mensaje en varias lenguas, algunas de las cuales sí se conocían cuando los lingüistas lograron descifrar las escrituras, o la técnica cuneiforme, inventada por los sumerios, pero que se continuó utilizando hasta Babilonia. No es la suerte del Valle del Indo y desconocemos qué tanto pudo haberse perdido durante la construcción de las líneas férreas mencionadas al inicio de este video. Lo poco con lo que contamos son textos que los más largos cuentan apenas con unas pocas líneas, y en total, con todo lo descubierto hasta ahora, se llega apenas casi a los 400 signos. Como se podrán imaginar, mientras más corto sea un texto, es más difícil poder descifrarlo. Tan difícil ha sido a lo que se han enfrentado los expertos que han intentado leer los escritos del Valle del Indo, que incluso ha habido expertos que sugieren que los ladrillos encontrados no contienen una escritura en sí, sino que solamente se tratan de sellos para marcar quizás los nombres de los dueños de los objetos en cuestión. Sin embargo, es realmente muy complicado imaginar que una civilización haya podido desarrollar una urbe tan exquisita sin haber contado con algún sistema de escritura. Y es que las ciudades del Indo demuestran haber tenido sistemas de riego y drenaje que les permitieron tener una abundante clase media que vivía en situaciones bastante cómodas.
El control del agua parece ser tan totalitario que incluso tenemos esta especie de piscina que se cree pudo tener como objetivo el llevar a cabo baños rituales. Pero es muy extraño intentar comprender a un pueblo solo con sus restos materiales, así que solo tenemos algunas conjeturas al comparar las figurillas del Indo con las sumerias o egipcias, que igual que ellos, se trataban de culturas que ponían al agua y la fertilidad en el centro de sus vidas, ya que se dedicaban principalmente a la agricultura. Los que han intentado descifrar los escritos del Valle del Indo lo han hecho comparándola con las lenguas dravídicas, habladas actualmente en el sur de la India, y así, deduciendo además los signos, por la obvia forma que presentan, se han llegado a sugerir el significado de algunos símbolos, como podemos ver. Pero todo lo que rodea a la cultura del Valle del Indo es misterio. Ni siquiera sabemos por qué sus habitantes abandonaron sus esplendorosas ciudades, y aunque en un principio se pensaba que fue por la invasión de los arios en el 1900 a.C., lo cierto es que las narraciones de estas gentes nos cuentan que al llegar a esta región ya sus construcciones estaban abandonadas. No sabemos si fue por una sequía, como en los pueblos cercanos, o por alguna inundación, como muestran los restos de sedimentos. No hay nada más que preguntas y más preguntas. Y lo que yo más me pregunto es por qué rayos utilizaban la figura del unicornio para todo. ¿Por qué abandonaron sus ciudades? ¿Por qué tuvieron que usar los ladrillos de una cultura de hace 5000 años para construir unas rieles del tren y seguramente cobrarlo como material nuevo? ¿Qué es esto? ¿Habrá alguien que utilizando las tecnologías más modernas sea capaz de descifrar la lengua del Valle del Indo? ¿Qué se encontraría allá escrito? ¿Hablará del misterio de los unicornios? ¿O encontraríamos una versión más antigua del diluvio? Espero que hayan disfrutado mucho el video de hoy, aunque ciertamente ha traído más preguntas que respuestas, pero quería animarles a conocer el misterio de esta extraña escritura aún no descifrada. Quién sabe, a lo mejor sale aquí alguien que logre descubrir sus significados. No te olvides de apoyar mucho este video y seguirme, porque nosotros nos veremos muy pronto para otro viaje hacia la historia del lenguaje, esta vez con la última de las culturas, que nos ayudará a entender los orígenes de la escritura humana, la escritura china.